podamos congregarnos a la distancia, a pesar de las contingencias ambientales que se han presentado. Te pedimos por las personas que están de manera presencial, por las que se conectarán por Zoom, por las que más tarde lo verán por YouTube, Señor, que las bendigas. En esta mañana te queremos pedir mucho por Carmelita en el viaje que está realizando, que les cuides y les guardes y permitas que ella se recupere totalmente para que pues disfrute esa oportunidad que les has dado de estar en esos países, Señor. Te pedimos también por Rodolfo para que pues los estudios que le van a realizar el sábado pues no sea nada delicado lo que aparezca, Señor. Tú tienes el perfecto control de todas las cosas. Te pedimos que todo vaya bien, que ilumines a los médicos que le van a tratar para que den el diagnóstico y el tratamiento adecuado, Señor. Y te pedimos que el estudio que vamos a ver hoy, pues no se quede en un audio, se quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y que sepamos ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos. Amén. Pues buenos días a todos, ahora algunos a la distancia, otros de manera presencial. Y pues vamos a comenzar. Vamos a continuar con los estudios de Santiago. Recordarán que ya estamos en el capítulo 4 de Santiago y retomo un poquito del estudio anterior para quienes no lo escucharon, que vimos los versículos de Santiago 4 del 7 al 10 y el estudio pasado se llamó ¿Cómo recibir la gracia de Dios? En el libro de Santiago nos presenta una exhortación a que seamos unos cristianos verdaderos, a recibir la gracia de Dios. Y nos dio 10 puntos para toda aquella persona que quiere venir a Cristo. Y vimos el punto número 1, que es sumisión a la autoridad de Dios, o sea, una entrega incondicional a Él. Luego vimos el punto 2, que es resistencia al diablo. Si te sometes a Dios, dejarás el reino de Satanás. Con Cristo tenemos un nuevo dueño, un nuevo diseño. El punto 3 que vimos es ese deseo de conocer más a Dios. Algo interno que nos atrae cada vez más a Dios. Quieres ir a su palabra, quieres ver qué te dice diariamente en su palabra, quieres orar, tener esa comunión con Dios todos los días. Yo me comunico con Dios a través de la oración, Él me responde a través de su palabra. Vimos también el punto 4, que habla de esa limpieza externa, que es mostrar con tus acciones y con tu conducta que has tenido un cambio de rumbo, que ya no eres como eras antes, que ya tuviste ese arrepentimiento de tu antigua manera de vivir en pecado y ahora le perteneces a Cristo y quieres vivir como Él quiere que tú vivas. Luego vimos el 5, que hablaba de la purificación interna. Habla del corazón, porque el corazón es el símbolo de nuestra actitud interna. Y viene cuando tenemos sinceramente ese deseo de cambio que hará que al cambiar nuestra manera de pensar, al apegarnos más a lo que dice la palabra de Dios, al querer obedecerle, pues se produzcan esos cambios externos que los demás notan seguramente. Luego vimos también el punto 6, aflicción y pesar por nuestros pecados. Es cuando tenemos ese quebrantamiento profundo que nos invade en vergüenza de nuestras acciones incorrectas. A lo mejor antes pecábamos y ni cuenta nos dábamos. O si nos dábamos cuenta, ni nos importaba tampoco. Pero ahora nos duele cuando caemos en pecado.
volteamos a Dios, le clamamos a Él, le pedimos que no volvamos a caer. Aunado a ese lamento y tristeza que vimos en el punto 7, ¿sí? Ese sentimiento de tristeza de haber hecho las cosas mal, por haber cometido tantísimos errores. Y el punto 8 que vimos también, a veces hasta con lloro incesante, con esas lágrimas de arrepentimiento que brotan al exterior, revelando realmente el estado de nuestra alma, ¿sí? Luego el 9, vimos también el entender la superficialidad del mundo. Vemos con claridad lo que es la vanidad de la vida en el mundo, ¿sí? A quienes, como estábamos antes, únicamente viviendo y amando las cosas del mundo, sin poner cuidado en las cosas de Dios, teniendo a Dios como muy, muy lejano en nuestras vidas. Y el último punto que vimos fue el 10, que hablaba de esa humildad ante Dios que debemos tener, reconociendo la inmensa grandeza de Dios y lo insignificante que somos nosotros. Entonces, Santiago nos exhorta a meditar sobre nuestros caminos y correr a Dios como la única solución disponible que tenemos. Porque nuestras propias fuerzas vamos a querer cambiar muchas cosas, pero lamentablemente no vamos a poder. Y a lo mejor dices, ay, pues hoy sí, no, hoy no me enojé, hoy no fui grosera, hoy, taca, taca, lo que quieras. Pero a lo mejor un día, 2 días, una semana, pero finalmente te va a ganar esa antigua naturaleza. Pero cuando tienes a Cristo en tu corazón y tienes ese Espíritu Santo que te da el poder para lograrlo, entonces sí podemos llevar esa vida que Dios quiere que llevemos. Entonces, si te has humillado ante Dios, o a lo mejor sigues en tu orgullo, ¿verdad? Gobernando tú tu vida, tu yo sentado en el trono de tu corazón, diciendo qué está bien y qué está mal, y decidiendo tú caminar sin tomar en cuenta a Dios y siguiendo nada más tus decisiones, pues no vas a llegar muy lejos. Necesitamos agarrarnos de Dios. Y el día de hoy vamos a ver los siguientes versículos de Santiago 4, que son los versículos, permíteme, me perdí, ahí está, son los versículos 11 y 12, son 2 versículos los que vamos a ver hoy, pero muy fuertes. Los leo si nos vamos todos al libro de Santiago, capítulo 4, y vamos a ver el versículo 11, y dejen una marquita en el libro de Santiago porque vamos a estar regresando constantemente a estos versículos. Entonces, Santiago 4, Santiago, acuérdense que está muy atrás en nuestra Biblia. Santiago 4, versículos 11 y 12, los leo. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura de su hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces aquí vamos a ver que Dios nos enseña otro parámetro para que tú puedas conocer si tu relación con Cristo es real, es genuina o nada más es de dientes para afuera, ¿verdad? Y ese parámetro es el juzgar, que nos encanta, porque un cristiano genuino se ejercita en el amor. Vamos a ver ahora el primer
libro del Nuevo Testamento, Mateo 22, versículo 39, perdón, 37 al 39. Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39. Mateo 22, 37 al 39 dice: Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. A tu prójimo. No te está diciendo nada más a los que te caen bien, a los que son de tu familia, a los que te gustan. No, a tu prójimo. Tu prójimo son todos. ¿Sí? Jesús dice que si en verdad amamos a Dios y a nuestro prójimo, entonces sí vamos a poder cumplir con los demás mandamientos. Debemos mostrar nuestro amor a Dios y a los demás. Este es un mandamiento de Dios. Si no lo cumplimos, estamos faltando al primer mandamiento. ¿Sí? Y vamos a ver que Pablo nos exhorta a que tengamos amor, pues sin amor no puedes hacer nada para Dios. Vamos a ver 1 Corintios 16, 14. 1 Corintios capítulo 16, versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 16, 14, dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y el amor vemos que es el primer fruto del Espíritu Santo. Y esto lo vemos en Gálatas 5, 22. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Después de Corintios, Gálatas 5:22, vamos a leer los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, y sigue en el 23, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Te fijas cuál es el primero que menciona ese fruto del Espíritu y ese Espíritu Santo que ya tenemos nosotros en nuestro corazón desde el momento que tú abriste las puertas de tu corazón para recibir a Cristo, para decirle que Él mora en tu corazón? Y ese fruto del Espíritu es la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, con esas características que pues están reflejando esa naturaleza de Cristo. No podemos tenerlas nosotros así nada más porque, ay, es que yo quiero tener amor por los demás y quiero tener paciencia y quiero tener paz. No las puedes tener sin tener a Cristo en tu corazón. Por eso debemos conocerlo, debemos amarlo, debemos recordar todas sus enseñanzas, imitarlo. Y como resultado, cumpliremos el propósito de la ley. Podremos amar a Dios y al prójimo. ¿Y estás tú experimentando ese fruto del Espíritu en tu vida?
¿Estás teniendo amor, paz, gozo, paciencia? ¿Estás siendo benigno con otros? ¿Estás teniendo fe? Pidámosle a Dios que aumente, que se note eso, ese fruto del Espíritu que ya tenemos en nuestro corazón y que a veces lo tenemos como una flamita de calentador, así chiquito, pero no, debemos abrirle al agua caliente para que ¡pum! Se prenda, ¿verdad? Cuando pasas por un calentador que abriste el agua caliente, uy, hasta se siente ese calorcito, hasta lo emana, así que, ay, está prendido el calentador, que se note en nuestra vida que tenemos a Cristo en nuestro corazón, porque el amor es la marca inequívoca del cristiano. Vamos a ver Juan 13, versículos 34 y 35. Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Juan 13, 34 y 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Sí? Y esta cosa que dice de amar a otros no era un mandamiento nuevo, ¿eh? Ya desde Levítico 19, vamos a ver Levítico 19, versículos 17 y 18, en donde vemos que ya está este mandamiento de amarnos. Levítico, acuérdate que Levítico está en los primeros 5 libros de la Biblia, en el Pentateuco. 19, Levítico 19, 17 y 18, fíjate lo que dice. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Pero amar de la manera en que Cristo amaba era especial. Y como creyentes debemos amar a los demás con el mismo tipo de amor que Jesús tuvo por nosotros. Imagínate ese amor tan grande que dio su vida para pagar por nuestros pecados. Un amor enorme. Y amar de esa manera no solo nos llevará, no llevará a los creyentes, a los no creyentes a Cristo, sino que también a todos los creyentes nos hace como más fuertes, más unidos en un mundo que es hostil a Dios. ¿Sí? Así como Jesús fue el ejemplo viviente del amor de Dios, nosotros debemos ser ejemplo del amor de Cristo. Fíjate lo que dice. Jesús dice que nuestro amor demostrará si realmente somos sus discípulos. Y ese amor es más que un sentimiento de afecto, así de, ay, sí, sí, te quiero mucho. Sí. No, es más que eso. Es una actitud que se demuestra con tus acciones. Y dices, ay, pero ¿cómo vamos a poder amar a otros de la manera en que Jesús nos ama? Pues lo podemos hacer cuando estás brindando ayuda, aunque te cause incomodidad, aunque te dé flojerita, aunque muchas veces, ay Dios, hijo, qué fastidio, pero es cuando pídele a Dios que te haga mostrar ese amor que tú tienes a los demás, aunque a veces te cueste, ¿sí? O cuando buscas el bienestar de otros en lugar nada más del tuyo.
O cuando te ofenden y no buscas el vengarte. Porque amar de esa manera no es fácil. Solo Dios lo puede producir en nosotros. Pero amar de esa manera hará que la gente lo note y se dará cuenta que tú lo puedes hacer porque hay algo en tu vida. Y ese algo es Cristo en tu corazón. En la iglesia primitiva, una cosa que llamaba mucho la atención a la gente era el ver cómo se amaban entre ellos, cómo los cristianos tenían ese amor los unos por los otros. Decían, pero mira cómo se aman. Eso hacía, eso los atraía. Ujú. Y ese amor es la meta constante que debemos tener como cristianos. Pero vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. En el Nuevo Testamento, Primera de Tesalonicenses, en las T's, donde está Tito, delante de Tito está Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 3, 12. Nos dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Si realmente estamos llenos del amor de Dios, sobreabundará hacia los demás. Porque el hecho de que únicamente seamos amables con otros no es suficiente. Debemos mostrarles amor de manera tangible, que se note y siempre. Ese amor que tenemos debería también crecer continuamente. Si tu capacidad para amar a otros ha permanecido sin cambios por algún tiempo o no la sientes, pídele a Dios que te llene con esa provisión de amor para que puedas mostrar el amor de Dios a los demás. Primera de Juan 3:18. Primera de Juan muy atrás, en las cartas de Juan, antes de Apocalipsis están las cartas de Juan. Vamos a Primera de Juan 3:18. Primera de Juan 3:18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Muestran tus acciones claramente que amas a los demás? ¿O nada más les dices que sí les amas, pero tus acciones no están comprobándolo, no están demostrándolo? Entonces, por lo tanto, si realmente tienes ese amor hacia otros, pues no puedes estar murmurando contra ellos, cosa que hacemos muy frecuentemente. Y mira que nos dice Filipenses 2, 14 y 15. Filipenses, capítulo 2, versículo 14 y 15. Filipenses 2, 14 y 15 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminarias en el mundo. Y tú dirás, ay, bueno, pero ¿qué? ¿Por qué es tan malo pues, quejarse, ¿no? O murmurar o discutir. Bueno, si lo que la gente ve y sabe
de ti como cristiano o de un grupo cristiano y ve que se están quejando y murmurando unos de otros, pues va a tener una impresión negativa de lo que es seguir a Cristo y de lo que es el Evangelio. Porque la creencia en Cristo debería unirnos a todos los que confiamos en Él. Si tú ves que en un grupo, en tu iglesia, están continuamente discutiendo, murmurando entre ellos y quejándose, pues vamos a ser piedras de tropiezo para muchas personas. Dirán, ay, mira, pues sí, muy cristiano, muy cristiana, pero mira, ahí están quejando y está criticando a la otra porque, ay, no le gustó su vestido, o no le gustó lo que dijo. O sea, ¿qué imagen estás dando? Van a decir, ay, pues así son todos los cristianos. Ay, no, mejor me quedo como estoy, ¿no? Entonces, vemos que aquí en este versículo de Filipenses, Pablo nos dice que programemos nuestra mente con pensamientos verdaderos, honorables, justos, puros, bellos y admirables. Vamos a ver Filipenses 4:8, por favor. Filipenses 4:8. Estamos en Filipenses 2, vámonos al capítulo 4, versículo 8, donde dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Porque lo que dejamos entrar en nuestra mente determina lo que después saldrá con nuestras palabras y con lo que después saldrá con nuestras acciones. Entonces, pensar solo en lo que es bueno de lo demás, porque siempre vemos el negrito en el arroz, ¿sí? Podemos reconocer muchas características de una persona, pero, ahí va el pero, ahí va. Y con una cosita que no nos guste, ahí estamos hablando y murmurando de ello, ¿sí? Entonces, pues nuestra vida debería caracterizarse por esa pureza moral, por esa paciencia, por esa paz y amor entre nosotros. Porque una vida transformada es un testimonio fuerte del poder de Dios, del poder de su palabra. Y en tu vida, ¿brilla la luz de Cristo? ¿O está nublada porque estás constantemente quejándote y murmurando de otros? Entonces, no permitamos que las quejas, las discordias, las murmuraciones apaguen esa luz y brillemos para Cristo, como dice el versículo que acabamos de leer en Filipenses 2:15, ¿no? En medio de la cual resplandeceréis como luminarias en el mundo, ¿sí? Que se note esa luz de Cristo en nuestra vida. Entonces, en este libro de Santiago, ¿a quién dirige este pasaje? Pues lo dirige a los hermanos, a los cristianos y a nosotros. Y por eso debemos soportar las faltas de los otros. Primera de Corintios 6, versículo 6 y 7. Primera de Corintios 6, después de Romanos, está en Corintios, vamos a la primera, capítulo 6, versículo 7 y 8. Dice, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos.
¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís mejor el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos, ¿sí? Estamos dando una pésima imagen de lo que es ser cristiano, y haciendo que los incrédulos se fijen en los problemas y no con el propósito de atraerlos a Cristo. Tengamos mucho cuidado con las cosas que hablamos. Cuando murmuras de tu hermano, como dice el versículo que vimos al principio, tú juzgas a la ley y a su hacedor, a Dios. En Santiago 4:11, o sea, la segunda parte del versículo que leímos al principio, dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Quién te puso a ti por juez para estar juzgando a otros? Examinemos nuestra actitud hacia los demás y la manera en que los tratamos. Y chequemos si nuestra actitud edifica o destruye. Entonces, cuando estemos a punto de criticar a alguien, detengámonos y recuerda a Dios y la ley de su amor. Y di algo bueno. Y si no encuentras algo bueno, pues mejor no digas nada. Decir algo edificante servirá para que dejes de fijarte en los defectos de las personas únicamente, porque generalmente eso hacemos, ¿sí? Nos fijamos nada más en lo malo y nos cuesta trabajo reconocer sus virtudes, sus dones, ¿sí? Y al hacer eso, pues también nos ayudará a ser obedientes a esta ley del amor de la que nos habla Dios, ¿sí? El estar murmurando y juzgando siempre viene de que yo no estoy haciendo lo que debo y murmuro y juzgo. Ay, qué fácil es criticar y cómo nos gusta criticar, ¿sí? Pero el único que puede juzgar es Dios. Santiago 4:12. Santiago 4:12, que es también el segundo versículo que vimos hoy al principio. Santiago 4:12 nos dice, y uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Jesús dijo que toda la ley se resumía en qué? En amar a Dios y amar al prójimo. Y aquí, en este libro, vemos que amar al prójimo cumple con esas exigencias de la ley. Romanos 13, versículo 8 al 10. Vamos a ver Romanos, que es el libro que está antes de Primera de Corintios, y dice Romanos 13. Por ahí hay un micro que está abierto, Blanquita, creo que es el tuyo, y se oye un poquito de interferencia. Si lo pudieras cerrar, por favor. Romanos 13, del 8, gracias, del 8 al 10, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento
En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y cuando no amamos, estamos violando efectivamente la ley de Dios. Entonces, cuando estés a punto de murmurar de alguien, acuérdate de esto. Estás violando la ley de Dios, ¿sí? La ley del amor. Como nos dice Santiago 4:12, ¿no? ¿Tú quién eres para estar juzgando y murmurando de alguien? ¿Sabes quiénes somos? Unos pecadores. Entonces, ¿cómo nos atrevemos? Primera de Timoteo 1:15. Primera de Timoteo 1:15. Vamos nuevamente a las T's. Primera de Timoteo 1:15. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ujú. Aquí está diciendo Pablo, y cada uno de nosotros podríamos decir lo mismito, ¿sí? De los cuales yo soy la primera pecadora. Ujú. Y en este versículo hace como un resumen del mensaje del Evangelio. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Y sabes qué? Todos somos pecadores. Romanos 3:23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Y si tú dices que no has pecado, pues estás cometiendo otro pecado porque estás mintiendo, ¿sí? Porque pasa que algunos pecados nos parecen peores que otros, porque sus consecuencias son más graves. Por ejemplo, el homicidio, pues, te parece peor que el odiar a alguien. Y dices, bueno, pues yo sí tengo pecados, pero son pecados chiquitos, son pecados menores. Bueno, pues ese pecado chiquito y esos pecados menores también hacen que no merezcamos la vida eterna, porque cualquier pecado nos convierte en pecadores y nos separa de Dios, ¿sí? Entonces, ay, bueno, pero yo pues nada más a veces digo mentiritas, pero son piadosas o son blancas. Pues es una mentira, porque las mentiras no tienen color y es una mentira. Y eso a Dios no le agrada. Y eso te hace pecador. Y eso te separa de Dios. Pero ninguno estamos fuera del alcance de su salvación. Jesús nos ofrece la salvación que brinda esa vida eterna. Entonces aquí vemos que Pablo quiere servir de ejemplo de lo que es la gracia de Dios. Por eso no dudaba de reconocer su pecado y hablaba de su vida pasada, ¿sí? Sabía que al escucharlo, la gente se daría cuenta de cómo Dios lo había salvado a pesar de todas sus faltas y de sus pecados. Acuérdate que Pablo lo que hacía, estaba persiguiendo a los cristianos. Ujú. Los atacaba, él se gozaba cuando muere Esteban, el primer mártir. Él, ay, sí, se goza de que, ay, sí, ya que mueran, y va el camino a Damasco. ¿A qué? Aprender a los cristianos, ¿sí? Cuando tiene esa visión que hace que él
caiga y se quede deslumbrado y diga, pero ¿quién eres, Señor? Oye esa voz que nada más se le escucha y que le dice, pero ¿quién eres? Y esa voz que le dice, soy Jesús, a quien tú persigues. Duro te es dar coces contra el aguijón. Y muy bonito lo que Pablo inmediatamente dice, Señor, él reconoce, ¿qué quieres que yo haga? Ujú. Y luego él, cuando platica su testimonio, habla de cómo era antes, cómo conoce a Cristo y cómo Cristo cambia su vida, cómo lo transforma, cómo Cristo transforma la vida de cada uno de nosotros, siempre, siempre. Entonces, damos ese testimonio al decir, pues sí, mira, yo era de tal manera, y sí, sí me enojaba mucho, y sí era bien grosera con la gente, pero no me importaba que se ofendieran, y yo tenía tales y tales cosas, pero conocí a Cristo, y Cristo me cambió, y Cristo me dio una nueva vida, ¿sí? En la que tengo esos frutos del Espíritu en mí y esos hacen que yo tenga, como vimos, pues ese amor por otros, tenga esa paciencia, tenga fe, que es algo que, por ejemplo, en mi caso, yo no conocía lo que era la fe, ¿no? Y que Dios me hizo entender y me hizo tener fe. ¿Sí? Entonces, volviendo a nuestro pasaje, pues yo no puedo juzgar a nadie y tendría que tener a los demás, pues, como superiores a mí mismo. Vamos otra vez al libro de Filipenses. Filipenses 2, 2 y 3. Filipenses, capítulo 2, versículo 2 y 3. Filipenses 2, versículo 2 y 3. Dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ujú. El sentir egoísmo, el juzgar, el murmurar, vimos que puede arruinar a un grupo de creyentes, a una iglesia, pero la humildad puede edificarla. Y ser humilde es tener una perspectiva correcta de nosotros mismos. No quiere decir que nos menospreciemos, pero sí tener una actitud correcta de quienes somos, porque ante Dios todos somos pecadores, salvos solo por su gracia. Entonces debemos dejar de lado el egoísmo, el juzgar y tratar a los demás como, pues con respeto y cortesía. Y si consideramos los intereses de los demás como más importantes que los nuestros, esto nos une a Cristo, quien es el verdadero ejemplo de humildad. Entonces, si somos cristianos, queremos ser como Cristo, y Cristo es el mejor ejemplo que tenemos. Acuérdate qué pasa en esa última cena, en donde Jesús se ciñe una toalla y lava los pies de los discípulos. ¿Sí? Nos pone el ejemplo, así por si no me entendiste, mira, te voy a enseñar cómo se hace, ¿sí? Y ser humildes es reconocer con agradecimiento nuestra dependencia de Dios y comprender que tenemos la necesidad constante de agarrarnos de Él, de recibir su apoyo. Es reconocer nuestras aptitudes
que nuestras actitudes y talentos no los tenemos porque somos muy inteligentes, los tenemos porque son dones de Dios. Y la humildad no es para nada una señal de debilidad o de timidez o de temor, ¿no? Sino una indicación de que sabemos de dónde viene nuestra fortaleza, que viene de Dios. Y ese ubicarnos realmente en quiénes somos. Pues vamos a ver un versículo a repetir, el de Santiago 4:12, ¿sí? Que dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. ¿Quién eres tú para que juzgues a otros? Entonces, ¿qué es lo que piensas tú de ti mismo? ¿También te sientes muy juez para estar criticando y murmurando de otros? ¿Sí? ¿Y cómo pasamos esta prueba que nos pone el libro de Santiago? ¿Deseas tú realmente no juzgar a los demás? Entonces, examinemos la manera en que tratamos a los demás y la actitud que tenemos hacia ellos. Y si realmente estamos mostrando ese amor que Dios ya puso en nuestro corazón, si estamos mostrándolo a los demás, o si lo estamos dejando así apagadito, apagadito, y estamos siguiendo esas críticas y viendo nada más lo malo que tiene la otra persona, en lugar de estar pues reconociendo las cosas buenas que sí las tiene. Y vamos a ver el último versículo que nos toca hoy. En Romanos capítulo 2, versículo 1. Romanos capítulo 2, versículo 1. Dos, 1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Por ahí hay un dicho, ¿no? De que lo que te choca, te checa. Y sí, muchas veces así. Entonces debemos ser sumamente cuidadosos cuando pensamos que tenemos buenas razones para enojarnos y para juzgar el pecado de otra persona. Porque a menudo los pecados que vemos claramente en los demás son los mismos que tenemos arraigados en nosotros. Y muchas veces los tenemos hasta peor. Entonces, si examinamos nuestra vida más de cerca, posiblemente descubriremos que estamos cometiendo los mismos pecados, las mismas faltas. Por ejemplo, una persona podría chismear de aquellas que son chismosas, porque el chisme es algo que, también, ¿cómo caemos fácilmente en eso? Entonces, de veras que a mí esto me hace pensar mucho y me lleva pues, a reflexionar realmente en cómo ando, en, en ese aspecto, ¿no? De estar murmurando con alguien. Ahí es crítica constructiva o es crítica buena. Estás criticando al otro y quién eres tú para hacerlo. Entonces, sí, pidámosle a Dios que nos quite eso en nuestro corazón y que podamos mostrar el amor que Él quiere que tengamos hacia los demás, a nuestro prójimo. Y como en alguna ocasión alguien me dijo, bueno, pues yo sí amo a mi familia y amo pues a mis hijos y a mis hermanos y todo, pero al taxista ese, ¿por qué lo voy a amar? A ver, pero Dios no nos está enseñando eso. No, Dios nos está diciendo que tengamos
ese amor al prójimo. Entonces, pues, este es el estudio que nos tocaba hoy. Es cortito, pero para mí es muy pegador, porque me hace recapacitar mucho en realmente lo que estoy haciendo. Entonces, voy a orar para dar gracias y, pues, Padre nuestro, queremos, queremos tener una relación correcta contigo, Señor, agradándote siempre en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de sentir y en el comportamiento que tenemos en nuestra vida diaria. Pues tú nos has mostrado lo que es el amor verdadero al enviar a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Nos has dado el mandamiento de tener ese amor hacia los demás y ese amor que es fruto de tu espíritu, y queremos que sea una marca en nuestra vida y que logremos mostrar ese amor a otros. Y una manera de mostrar ese amor, Señor, pues es que no estemos murmurando contra los demás, no estar dañando, lastimando, criticando a toda la gente que nos rodea, con quienes nos relacionamos, a quienes tratamos en nuestra vida diaria. Que pensemos y veamos lo bueno de los demás y no únicamente nos concentremos en las cosas negativas, porque nosotros pues no sabemos, no somos nadie para estar juzgando y murmurando de alguien. Pues nos damos cuenta que somos tan pecadores como los otros. Y Señor, queremos hablar únicamente palabras que sean edificantes, que aprendamos a cerrar nuestra boca cuando sintamos ese deseo de murmurar y de criticar a la gente. Señor, danos esa fuerza para que podamos lograrlo. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.